Las 9 caras de Jane. Es un reality documental que sigue la historia de vida de Jane Hart, una madre de 28 años a quien recientemente se le diagnosticó un trastorno de identidad disociativo, TID por sus siglas, también conocido como síndrome de personalidad múltiple. Jane es oriunda de Boise, Idaho, Estados Unidos, y ella permite que las cámaras entren en su vida para contar su historia, retratar sus más de 9 identidades, con edades comprendidas entre los 6 y los 28 años, que pueden manifestarse en cualquier momento, así como también reflejar los momentos íntimos en su vida cotidiana, incluyendo las intensas sesiones de terapia. Diagnosticada hace solo 3 años, Jane se encuentra en una etapa de comprensión y adaptación, tratando de analizar qué le causó el trastorno y para descubrir cómo puede coexistir mejor con todas sus caras, entre comillas. Jane tiene 9 partes, entre comillas, claramente identificadas, aunque hay más en el interior que aún no están tan desarrolladas o que no se han sentido seguras para darse a conocer en esta etapa de la terapia. Si sus 9 caras, que pueden ser claramente distinguidas, entre ellas se incluyen una niña de 6 años, una joven defensora de los abusadores de Jane, una adolescente que le gusta salir de fiesta, una lesbiana y entre otras una parte masculina. Y de eso se trata el programa, de ver las 9 caras de Jane en acción. Mis hermanos, este es un trastorno que se está popularizando, personas que tienen estas personalidades múltiples, personas que de repente se cambian, están en un momento y cambian y ahora son otra persona con otro nombre, con otra edad, con otros deseos, con otras necesidades. En la misma persona, según este diagnóstico, tienen este síndrome de personalidad múltiple o trastorno de identidad disociativo. Ahora, ¿tú te imaginas a Dios así? ¿Te imaginas a Dios así cambiando todo el tiempo? Porque muchas personas ven a Dios así. Ven que hay un Dios en el Antiguo Testamento y de repente cambió y ahora es otra persona en el Nuevo Testamento, más joven y con carne. Iba a decir carnal, pero carnal es otra cosa. Con carne, de carne y hueso. Y de repente por allá cambia y ahora es una persona, pero que no se ve, pero que anda en medio de todos, en todos y por todos. ¿Será que Dios es así? Mis hermanos, Dios no anda de aquí para allá, Dios no es... La Trinidad, como se conoce esto, nos muestra a un Dios que es uno solo, pero que está en 3 personas distintas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero Él uno solo es inmutable, no cambia. Y si usted de pronto tiene algunas preguntas respecto a esto, por favor no se quede con ellas callada, porque probablemente le harán ver a Dios como alguien que es mutable, como alguien que es cambiante. Usted terminará confundiendo o comparando a Dios como esta mujer que tiene personalidades múltiples. Entonces, si usted tiene alguna duda respecto a eso, por favor, acérquese a hermanos maduros en la fe que pudieran ayudarle en estos asuntos, o en este asunto particular acerca de la Trinidad. Pero hoy queremos ver en particular un asunto que es el que tiene que ver con que Dios es inmutable, el Dios que nunca cambia, el Dios que no divaga en sus razonamientos, el Dios que no es zarandeado por las olas, el Dios que no es como un demente, como si fuese un demente que de pronto ahora cambió, ahora cómo hago, cómo transformo, cómo equiparo este mundo según lo que yo quiero. No, mis hermanos, Él es inmutable y nunca cambia. Nosotros hemos visto desde semanas atrás algunos atributos de Dios. Hemos visto la omnisciencia, Dios lo conoce todo, lo sabe todo. Hemos visto la santidad, Dios que nos ha perdonado y que nos usa a pesar de lo que nosotros somos. Nosotros hemos también visto la soberanía del Señor, la supremacía del Señor. Nosotros hemos visto cómo es nuestro Dios de paciente. Y hoy tenemos el enorme privilegio de considerar a Dios en su palabra como el Dios que no cambia, el Dios inmutable. Mis hermanos, todos los atributos se relacionan entre sí. No es que Dios de pronto un día es inmutable y dejó de ser soberano, sino que todos sus atributos Él es al mismo tiempo. Él es y no cambia.
Y por eso se necesitan los atributos unos a otros, van entrelazados los unos a los otros. Podríamos estar hablando de paciencia, pero al mismo tiempo tuvimos que tocar su soberanía y su supremacía. No pudimos nosotros dejar de ver uno sin dejar de ver el otro. Y en esta mañana nosotros hablaremos de Dios como inmutable, pero al mismo tiempo recordaremos parte del sermón anterior que nos muestran que Él no cambia en el tiempo, como cuando hablábamos de que Él es paciente. Y a todo esto, mis hermanos, ¿qué significa entonces ser inmutable? ¿Qué significa inmutabilidad? Bueno, la inmutabilidad es la cualidad de aquello que no cambia. Se dice que es inmutable lo que no está sometido a la condición temporal, requisito necesario del cambio. Es un atributo de Dios, de quien se dice que no cambia ni Él ni sus designios. La fuente es Wikipedia, así que por eso lo desglosan de esta manera. Se dice que el único inmutable es Dios, porque Dios es el único que es eterno, está fuera del tiempo. Cualquier cosa que está dentro del tiempo eventualmente cambiará, pero aquello que está fuera del tiempo, sobre ellos no pasa nada. Y el único que está fuera del tiempo es nuestro Dios, que es eterno. Podemos decir entonces, mis hermanos queridos, que Dios es inmutable y nosotros no. Dios es inmutable y nosotros no. Tal vez no tengamos nosotros ese trastorno disociativo que el de la mujer de la ilustración, pero nosotros muchas veces mal llamamos a otras personas bipolares por el simple hecho de que de pronto están en un estado de ánimo y de pronto pasan a otro. Están alegres y de repente ya están tristes en cuestiones de segundos. Y a veces digo que la mal llamamos bipolares porque probablemente no sea eso, no tenga tal trastorno, simplemente que tiene una velocidad mayor para cambiar de ánimo, porque todos nosotros pasamos de un estado de ánimo a otro, todos, sin excepción. No hay ninguna persona que permanezca feliz todo el tiempo, que está así sonriendo. Oye, ¿te está quemando la casa? Sí, ya lo sé. No, las circunstancias fuera de nosotros nos perturban, nos sacuden, nos mueven y nos hacen cambiar de lo que sentimos. Cambian nuestras emociones. Cuando tú estás pasando por una situación financiera difícil, ¿cómo estás? ¿Alegre? ¿O estás triste, preocupado? ¿Cómo estamos? Evidentemente cambiamos nuestro estado de ánimo, pero hay personas que ese estado de ánimo parece que va a la velocidad de la luz y hacen como si se tratase de un interruptor. Lo cambian, alegre, triste, muy rápido. Y otros son un poco más lentos, desacelerados. Pero evidentemente todos, hermanos, todos nosotros como seres humanos cambiamos emocionalmente. Las circunstancias nos cambian. El problema, mis hermanos, el problema no es que tú cambies de emociones. El problema no es que pases de triste a alegre o de alegre a triste. Ese no es el problema. El problema yace en que si cambias de ánimo se lleguen a alterar tus convicciones y por ende la obediencia al Señor. Eso sí es el problema. El problema es que cuando tú y yo estemos ante una situación y cuando nuestro estado de ánimo decaiga, lo que hacemos nosotros en medio de la situación y en medio de nuestro estado de ánimo, lo que nosotros hagamos, eso sí es realmente lo que puede convertirse en algo pecaminoso. Mis hermanos, experimentar emociones no es algo que sea malo en sí mismo. Estar triste no es pecado. De hecho, la Biblia nos presenta a Dios en las tres personas experimentando algo que pudiera llamarse tristeza. De hecho, la Biblia dice que el Espíritu Santo lo entristecemos o lo contristamos cuando nosotros pecamos deliberadamente. Nos muestra a Jesús llorando en una situación particular. Nos muestra a Jesús afligido en el huerto de Getsemaní, momentos previos a entregar su vida para salvación. Así que las emociones en sí mismas, mis amados hermanos, no son malas. Podríamos decir que el cambio emocional no es pecado. Lo que podemos hacer en ese estado emocional, si pudiera llegar a hacerlo, no tiene solo que ver, hermanos, con la tristeza. Normalmente decimos, las emociones negativas son las que nos van a influenciar a nosotros a pecar. Las emociones alegres no tanto. Eso no es algo que pueda ser un dogma, porque no es así. La vida nos refleja que tú, pudiendo estar alegre, pudieras pecar. Una persona que ha recibido una noticia de que ha sido ascendido pudiera ser tanta su emoción que ahora viene y gasta un montón de dinero y actúa pecaminosamente dándole rienda suelta a su materialismo, por colocar simplemente un ejemplo.
Entonces, lo que haces tú cuando sientes una emoción es lo que termina siendo pecaminoso o lo que termina siendo pecado. Las emociones, mis hermanos, no son el problema. El problema son si estas emociones nos llevan a pecar. Sentirse alegre nos llena el corazón, ¿cierto? Nos satisface más que la tristeza. Pero ambas emociones podrían llevarnos a algo pecaminoso si nosotros dejamos que éstas nos controlen. Así que, mis hermanos, después de haber dado esta introducción extensa en cuanto a las emociones, por decirlo así, yo quiero que nosotros vayamos a nuestro texto. Este texto, al igual que uno que se predicó semanas atrás, también se trata de una oración. Es una oración, es un clamor. Y este clamor nace de una persona que expresa la emoción que está sintiendo. Esta persona expresa la emoción que él siente ahora mismo. Él va a orar al Señor desde su sensación, desde su sentimiento, desde lo que él está experimentando. Es un lamento, y como dice la letra pequeña en su versión Reina Valera, es la oración del que sufre cuando está angustiado y delante de Jehová derrama su lamento. Es como una breve descripción del salmo que vamos a estudiar. Es una oración del que sufre, que cuando está angustiado y delante del Señor, entonces él derrama su lamento. Es precisamente, mis hermanos, el sentido del salmista. Los versículos 1 y 2 nos dicen: Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Mis hermanos, así oramos nosotros, de esta forma. En medio de nuestras necesidades, ¿cómo oramos nosotros? ¿Cuál es nuestra motivación al orar? ¿A quién nosotros, cuando estamos en una situación, nos dirigimos? Este salmo, mis hermanos, nos muestra una oración de un hombre afligido, abrumado por las circunstancias, y a un Dios que permanece firme y fiel todo el tiempo, a nuestro Dios inmutable que no lo cambian las circunstancias. Y yo quisiera que veamos el resto de los versículos que nos quedan en este salmo a la luz de 3 encabezados. El primero, la inestabilidad del hombre. Versículos del 1, aunque más bien serían del 3 en adelante. La inmutabilidad de Dios, la inestabilidad del hombre, los versículos 1 al 11. La inmutabilidad de Dios, de los versículos 12 al 22. Y la necesidad del hombre del Dios inmutable. La necesidad que tiene el hombre de ese Dios inmutable. Versículos 23 al 28. La inestabilidad del hombre, mis hermanos. Leamos del 1 al 11. Y Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí. Por lo cual yo como ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lágrimas. A causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. Ay, sí, aún, como diría uno, así un vuelo de pájaro, hacía una lectura muy rápida, mis hermanos. Este hombre está devastado. El salmista se encuentra altamente deprimido. Este salmista, mis hermanos, como decíamos anteriormente, está haciendo al Señor una petición desde un corazón que está afligido. Los gemidos que esta persona está expresando son gemidos donde está buscando esperanza. Él expresa que sus esperanzas se encuentran ligadas a la suerte de Sión. Eso es lo que él está diciendo. Mis hermanos, este salmista, que no se nos da el nombre, es una persona que está expresando este clamor en medio de un contexto muy particular. El salmista se encuentra junto con el pueblo de Dios exiliado. Ha sido llevado de su tierra, de su nación, recuerden, por los babilonios. Y se encuentra allá.
Y él está sufriendo por la condición en la que se encuentra. Y él está pidiendo al Señor que por favor escuche su clamor, que por favor se apiade de él, que él siente que precisamente el Señor le ha abandonado. Él está sintiendo que, al igual que Sión, él ha sido exiliado y dejado como castigo del Señor, como el juicio del Señor más bien, a causa de la desobediencia que su pueblo había hecho. Y allí se encuentra él, en este otro lugar, clamando al Señor. Y a partir del versículo 3 al 11, él va a expresar su lamento de una manera detallada, que como hemos dicho, mis hermanos, no hay pecado en ello. No es algo malo el sentir lo que sentimos cuando nosotros estamos pasando circunstancias. ¿Sabes por qué? Porque nosotros necesitamos expresar eso a nuestro Dios. Muchas veces cuando nosotros estamos tristes, queremos acercarnos a Dios de la misma forma como le decimos a un hermano cuando nos pregunta cómo están. Hermano, ¿cómo están? Bien, bendecido, gracias al Señor, en victoria. Cuando tú sabes que no estás o no te sientes más bien ni bendecido ni en victoria. Hermano, la verdad es que estoy un poco triste. ¿Por qué, hermano? Por esta y esta situación. Oh, hermano, si puedes ayudar, ayuda, ¿no? Hermano, voy a estar orando por ti porque la verdad no podría ser tu ayuda en estos momentos. Pero nosotros queremos acercarnos a Dios como si nos acercáramos al hermano que no tiene el poder de ser omnisciente, de saber qué realmente tienes tú cuando Dios sí lo tiene. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros engañar a Dios, intentar engañar a Dios diciendo, Señor, oh Dios, soy bendecido por ti. Sé, Señor, que tú eres mi dador de todas las cosas. Cuando tú en el fondo te sientes, Dios, yo sé que tú eres el dador, pero yo no me siento como que tú me estés dando. ¿No sentimos eso a veces? Y este salmista siente eso y él lo va a expresar a Dios. Nuestra oración, mis hermanos, debe ser una oración sincera. Una oración que le ponemos el corazón al Señor en nuestra oración, porque solamente de esa manera nosotros podremos recibir el consuelo que Él ha de darnos, cuando nosotros somos sinceros ante Él. En este lamento, mis hermanos, pareciera que el salmista está describiendo una enfermedad. De hecho, algunos tienden a decir que el salmista está describiendo que está enfermo. Pero realmente, y es más mi posición, a que el salmista lo que está haciendo es una descripción a manera, recordemos que los salmos son poesía, él está transmitiendo de manera poética, metafórica, alegórica, su sensación, lo que él está sintiendo físico, como si lo sintiera físicamente, lo externo está afectando a su vida. Es un sentido figurado de que él está viviendo todas estas cosas porque es lo que siente, es lo que está sintiendo. Así que veamos, mis hermanos, viendo parte por parte, cada una de las descripciones que el salmista hace de su aflicción. Y no está de más, mis hermanos, yo sé que no necesito decírselo, pero muy probablemente ustedes y yo, a medida que vayamos pasando por cada una de estas descripciones, usted va a estar pensando en que seguramente algunas de estas usted la ha sentido. Versículo 3a nos dice, porque mis días se han consumido como humo. El salmista en su aflicción siente que el tiempo se le pasa sin sentido. Él siente que el tiempo, él está viviendo una vida que no sabe por qué. El versículo nos sigue diciendo, y mis huesos cual tizón están quemados. Él siente una sensación física y extrema de agonía. Me siento morir, me siento desfallecer. Mi corazón está herido y seco como la hierba. Se siente desmoralizado, siente que no tiene nada de valor en su vida. Por lo cual me olvido de comer mi pan. Ahora no solamente se siente que la vida le pasa sin sentido, no siente extrema agonía, se siente moralizado, sino que ahora pierde el apetito. No tiene deseos de comer. Su situación lo lleva a tal punto de aflicción. Por la voz de mi gemido, versículo 5, mis huesos se han pegado a mi carne. Mis hermanos, su intenso dolor ahora se expresa como un gran gemido, como un gran dolor, como cuando un animal herido grita y clama por ayuda. Él se siente afligido inmensamente hasta el punto de expresar que sus huesos siente como que se le secaran. Versículo 6 nos muestra entonces que él se siente semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades.
mis hermanos, Él nos está comparando de manera igual a que Él físicamente es como estos animales, sino en la situación en la que estos animales se encuentran. Preparando esta enseñanza hice la búsqueda de cómo es un pelícano del desierto y evidentemente no es tan bonito. Pero normalmente nosotros asociamos a un pelícano ¿dónde? En el mar, comiendo peces, en su pico que tiene esta forma tan particular, almacenando allí el animal y luego pasándolo. Pero estos pelícanos en el desierto tienen una particularidad, están allí y parecen no hacer nada, parecen estar abandonados, parecen estar en una condición como si no tuvieran esperanza, parecería estos animales. Siempre están allí en un lugar donde no parecen encontrar lo que los pueda saciar. Y el búho también, al compararlo, muestra esa sensación de oscuridad, de soledad donde se yace. Y al ver estos animales, al observar esto, él se siente que está de esta misma forma. Me siento similar a estos animales que parecen que todo lo tienen perdido. Así que si ustedes pueden ver esta cadencia del salmista, pueden ver cuán afligido se encuentra él. No solamente eso, mis hermanos, sino que dice en el versículo 7, velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Ahora no solamente experimenta pérdida de apetito, está diciendo él, sino aún pérdida de sueño. Ni siquiera puede dormir. Y es como esos pajaritos que están en los techos, que usted los observa y parece que están mirando lejos, pensando en algo con una vista perdida, o si no dando vueltas en el tejado, no sabiendo qué hacer. El salmista se expresa, aún ahora ni siquiera a dormir puedo. Cada día, por si fuera poco, sus enemigos lo afrentan. Cada día me afrentan mis enemigos. Los que contra mí se enfurecen se han conjurado contra mí. Por lo cual yo como ceniza a manera de pan y mi bebida mezclo con lágrimas. Esa es la expresión de un hombre altamente afligido. La afrenta de los enemigos ocasiona esta sensación al salmista. No tengo nada, aún lo que como es como ceniza. Llora constantemente. Hay un sufrimiento en el corazón de esta persona. Y por si fuera poco, mis hermanos, en el versículo 10, tanta sensación lo lleva a él a decir lo siguiente: a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Ahora no solamente él experimenta el abandono de todas estas demás cosas, sino que él dice, tú también me has abandonado. Tú me has rechazado, Dios. En su situación tan adversa, su situación tan difícil, él es capaz de decir que lo que siente es que Dios le ha abandonado. Versículo 11 entonces, mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba. Él vuelve otra vez a donde empezó, como cerrando la idea. ¿Sabes qué? Mi vida está vacía. No encuentro contento aquí donde estoy. El salmista, mis hermanos, lo que está haciendo es una descripción del estado de su alma. Él está altamente afligido, deprimido. Su vida parece no tener esperanza. Y yo entonces te pregunto, mi hermano, ¿te has sentido tú así alguna vez? ¿Te has sentido alguna vez así como este hombre, o por lo menos alguna de estas condiciones? Te pregunto, ¿te sientes así ahora? Sin esperanza. La circunstancia que tienes a tu alrededor te está llevando al punto de experimentar todas o alguna de estas cosas. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿No tienes hambre? ¿Se te perdiste el apetito? En las noches ya no puedes dormir porque te desvelas pensando en tu situación, en tu circunstancia. ¿Sientes que Dios te ha abandonado a tu suerte en esta circunstancia? ¿Cuál es la sensación que nosotros estamos teniendo ahora o la que hemos tenido alguna vez? Porque yo te pregunto, cuando tú te has sentido, cuando te sientes así ahora mismo, ¿a dónde estás acudiendo? Porque evidentemente en tu circunstancia, en la situación, tú vas a correr a algún lugar a buscar socorro. Tú vas a buscar ayuda en medio de tu circunstancia a algo o a alguien. ¿A dónde estás acudiendo? Esto es importante, mis hermanos, porque el salmista lo que nos está mostrando es que él oró.
En esta situación, este salmo está escrito porque es una oración. El hombre se encuentra así, pero él está orando. Él acudió al Señor. Y yo te pregunto entonces, ¿tú qué haces, hermano, en medio de tu circunstancia? ¿O qué harás? ¿A dónde vas a acudirle? ¿Será que tiene sentido orarle a Dios? ¿Será que el Señor va a tener misericordia o va a tener cuidado de nosotros? ¿Será que el Señor tiene cuidado de sus hijos? Mis hermanos, la Biblia nos dice que sí. Y en este texto en particular nosotros veremos una de las tantas razones que tenemos nosotros para acercarnos a Dios en medio de nuestras aflicciones, aún en el estado más depresivo como el de este hombre. Y es allí, mis hermanos, la razón de nuestro segundo encabezado, la inmutabilidad de Dios. Y son de los versículos 12 al 22 que veremos esto, pero leamos el versículo 12. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Él dice, mas tú, Señor, yo siento esto, Dios, yo estoy experimentando esto, dice el salmista, pero tú, más tú, pregúntate, más tú, Señor, ¿quién eres? Más tú, Señor, ¿cómo obras? Más tú, Señor, ¿qué haces? Más tú, Señor, ¿qué harás? El salmista tiene respuesta a todos estos interrogantes y los voy a repetir, mis hermanos, para que tú te preguntes. Si tú tienes respuesta en el Señor de estos interrogantes, entonces tú tienes muchísimas razones para orar al Señor. Mas tú, Señor, ¿quién eres? ¿Quién es el Señor, mi hermano? Mas tú, Señor, ¿cómo obras? ¿De qué manera ha mostrado el Señor su obrar en el mundo? Mas tú, Señor, ¿qué haces? ¿Cómo actúa el Señor en medio de las circunstancias? Mas tú, Señor, ¿qué harás? ¿Qué promete el Señor hacer al final de los tiempos? Mas tú, Señor, el salmista sabe que el Señor está por encima de estas circunstancias. Tal vez eso se pregunte alguien que va a orar al Señor, estando o no estando en aflicción. ¿Por qué yo orar al Señor? El salmista no hace esto, sino que inmediatamente le expresa la realidad de que él sabe que nuestro Dios es el único inmutable. En dos sentidos. En el primero, que Él no cambia, Él va a seguir siendo el mismo para escuchar nuestro clamor. En el segundo sentido, sigue siendo Dios inmutable, en que las circunstancias nos afectan a nosotros, pero a Dios no. Dios está por encima de las circunstancias. Las circunstancias cambian, mis hermanos, pero el Señor permanece para siempre. Nosotros no. Como hemos visto y como el salmista se dice a sí mismo de Él, en el versículo anterior, en el versículo 11, que sus días son como la hierba, como la sombra que se va, como la hierba que se corta y se seca. En eso somos nosotros, mis hermanos. Yo soy como la hierba seca. Él lo dice así porque está deprimido, pero en el Salmo 90 Moisés expresa que todas las personas son como eso. Nosotros, en nuestro transitar en este mundo, somos como nada, como la neblina que un día se ve y al rato ya no se ve. Somos como la hierba que un día está y al otro tiempo se corta, se seca y se corta. Esa misma idea, mis hermanos, David la transmite en el siguiente salmo. En el Salmo 103, 15 al 18 nos dice: el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Nosotros somos como la hierba que se seca y se murió y se acabó. En cambio, nuestro Dios es inmutable porque Él es eterno. Él está desde la eternidad pasada, como se dice en teología, hasta la eternidad futura. Él es desde siempre y para siempre. Él es eterno. Por eso Él nunca cambia. Nuestra vida en la tierra es corta, es un tránsito. En cambio, nuestro Dios es eterno. Él permanece para siempre. Como dice en Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. Y es importante, mis hermanos, que ahora agreguemos este concepto de que la palabra de Dios permanece también para siempre. Porque Dios es eterno y su palabra también lo es. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Dios y su palabra son eternas. Y eso es lo que necesita saber cualquier hombre. Saber que lo que Dios ha dicho
también permanecen, sus dichos también son eternos. Ese es el descanso que nosotros tenemos, mis hermanos, que cuando acudimos a sus sagradas escrituras, a su bendita palabra, su palabra tiene la misma característica que el Dios que dijo esa palabra. Su palabra no va a cambiar, su palabra también permanece. Y esto es lo que este hombre afligido va ahora a acudir en su oración. Él sabe que Dios no cambia y que lo que Dios ha dicho va a permanecer. El salmista sabe esto de Dios y de su palabra, y esto es suficiente para él orar como termina haciéndolo. Mis hermanos, él deja de enfocarse en sí mismo, y ahora con este nuevo enfoque de enfocarse en Dios, él puede ver que en su circunstancia Dios sigue siendo soberano, y esa circunstancia no cambia a Dios. Dios es quien tiene poder para cambiar tales circunstancias. Eso lo podemos ver en los versículos siguientes. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, versículo 13. Porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Porque tus siervos aman sus piedras y del polvo de ella tienen compasión. Lo que el salmista espera y lo que sabe que el Señor hará. Él espera que el Señor haga eso, porque él sabe que el Señor ha dicho que lo hará. Y él descansa en esa promesa del Señor. Su enfoque, mis hermanos, ahora ya no está en pensar él en su propio sufrimiento, sino en el sufrimiento colectivo de la nación, del Señor, del pueblo de Dios. Sión está en necesidad, pero tú, Señor, volverás a actuar y volverás a pensar en ella y volverás a actuar en ella. Mis hermanos, esto no es un mandato, lo que está haciendo el salmista, como hoy en día muchos quieren orar así. Aquí nos dice, obsérvalo, te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Y parece, o muchos interpretan esto tomando como que yo ahora ordeno al Señor, te levantarás, Señor, y tú harás, Señor, porque sí lo has dicho, porque ya llegó el tiempo, es el tiempo, es ahora, es aquí. Pero no nos está diciendo ese texto, esa no es la intención del autor. Porque acabamos de ver lo anterior que le está diciendo. Él dice, Señor, tú eres quien permanece para siempre. Señor, tú eres quien tiene misericordia. Señor, eres tú, tu memoria es de generación en generación. Tú te levantarás y tendrás misericordia. ¿Cuándo? Tú eres el Dios soberano. En el momento que tú vayas a hacerlo, Señor. Pero lo que sabemos y descansamos es que tú lo harás, en que tú te levantarás. Es el tiempo, Señor, de que tú tengas misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. ¿Por qué? Bueno, quizás una de las razones es porque él sabía que el Señor había determinado un tiempo donde su pueblo iba a permanecer de esa forma. Pero él sabía que el Señor había determinado que en algún momento el sufrimiento de su pueblo en el exilio iba a acabar. Y nosotros de igual manera, mis hermanos, sabremos que el tiempo de nosotros sufrir en este exilio algún día acabará. Ese es el descanso nuestro, de que algún día nuestro exilio terminará y estaremos entonces con el Señor en la tierra que Él nos ha prometido. La consecuencia directa de la obra del Señor se encuentra en los versículos 15 al 16. Entonces, Señor, las naciones temerán el nombre de Jehová y todos los reyes de la tierra tu gloria, por cuanto Jehová habrá edificado a Sión y en su gloria será visto. Mis hermanos, el Señor perfeccionará en Sión lo que había comenzado. Su pueblo se había desviado del Señor, había dejado de adorarlo, había dejado de creer en Él y había empezado a adorar otros dioses, ídolos falsos. Y el Señor les dijo, por cuanto me has despreciado a mí, tú serás llevado de aquí, serás arrancado. Y eso fue lo que les pasó por su desobediencia. Pero el Señor también prometió que cuando ellos volvieran a buscarle y en el tiempo que Él había dispuesto, ellos regresarían nuevamente al lugar que el Señor les había dado como su tierra. En estos momentos de la historia esa tierra se encuentra quemada, esa tierra se encuentra destruida, pero el Señor ha prometido regresarlos nuevamente a ella. Así que es lo que está diciendo, Señor, tú vas a perfeccionar Sión y las naciones tendrán que ver eso, Señor, lo que tú vas a hacer, Señor, porque tú así lo has dicho. Y algún día, mis hermanos, nuestro sufrimiento en este mundo también acabará. Y las naciones tendrán que reconocer, toda rodilla se doblará ante aquel que es el verdadero Rey, hayan creído o no. Y tendrán que decir, verdaderamente ese es el Hijo de Dios, a quien nosotros debimos haber seguido.
Pero mientras nosotros, mis hermanos, estamos en este mundo, nosotros debemos orar y clamar a nuestro Dios por la manifestación de su gracia y de su obra aquí. El versículo 17 nos dice: habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Mis hermanos, qué enorme privilegio, qué enorme muestra del afecto de Dios que Él tiene cuidado. Él escucha las oraciones de su pueblo. El salmista ha dicho antes en su dolor: yo siento que tú no escuchas mi clamor, siento que me has rechazado. Pero cuando él recuerda quién es Él y empieza a pensar en quién es Dios, él tiene que saber: Señor, tú no te vas a olvidar de nuestro clamor. Tú no te vas a olvidar, Señor, de nuestro ruego. Mis hermanos, al igual que el salmista, nosotros podemos y debemos confiar en Dios y su palabra, en que permanecen para siempre. Yo te pregunto, ¿saber eso tú de Dios cambia o cambiaría notablemente tus oraciones? ¿Crees tú que tus oraciones deben ser cambiadas? La manera como vas al Señor, la manera como confías aún cuando tú oras, deberían, por supuesto, cambiar, porque tenemos un Dios que no cambia. Y nosotros a veces, nuestras oraciones están salpicadas de cualquier cosa más que de gloria al Señor al cual nosotros oramos. Y esa pregunta, mis hermanos, es interesante, esta de si nuestras oraciones tienen que cambiar, porque muchas veces la razón de nuestras oraciones es porque esperamos una respuesta específica por parte de nuestro Dios. Nuestras oraciones incluyen detalles. Nuestras oraciones tienden a incluir: Señor, yo quiero esto, y esto, y esto, y esto. Y a veces las oraciones no son respondidas de esa manera. Hermano, pregúntate esto: ¿orarías de la misma forma si sabes que Dios no responderá tu oración para ti, sino para otros? ¿Tú orarías de la misma forma, con fervor, por algo que tú estás pidiendo, si Dios va a responderlo, no para ti, sino para otros, y esos otros no son ni siquiera tu familia? Pongo un ejemplo. Imagínate tú orando por la conversión de un familiar tuyo. Es tu oración. Y el Señor dispone obrar en convertir a otro que no tiene nada que ver contigo. Pero tú estás orando: Señor, manifiesta tu salvación, obra en la salvación de tu pueblo, de los habitantes de Barranquilla. Y tú sales a predicar y te esperas que tu familiar se convierta y este no se convierte sino otros. Por colocar un ejemplo. ¿Saben por qué lo digo? Porque el salmista ora al Señor y él está convencido de algo: que el Señor no lo va a responder en su tiempo, sino en otra generación futura. ¿Orarías tú de la misma forma si sabes o estás convencido, o el Señor te lleva a entender que Él no va a responder para ti? Mis hermanos, si nosotros oramos así, entonces es porque estamos comprendiendo que es un Dios soberano y que Él responde conforme a su voluntad. Muchas veces esperamos que la respuesta sea porque nosotros lo decimos o para que se haga lo que nosotros queremos. Pero mis hermanos, es Dios quien tiene el control de todas las cosas. El versículo 19 y 20 nos dice: porque miró desde lo alto. Perdón, el versículo 18 nos dice, desde el 18: se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará al Señor. Esto que está diciendo él va realmente a alabar por la respuesta del Señor la generación que sigue. Porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte. Evidentemente el pueblo del Señor estaba cautivo. Habían hombres en prisiones, habían hombres que se encontraban aún sentenciados a muerte, pero el Señor tendría misericordia de ellos, y no solamente les libertaría, sino aquellos que estaban condenados a muerte serían rescatados y serían llevados con el pueblo del Señor. Quizás él no iba a verlo, pero él confiaba en el Dios que no cambia, el Dios que promete y que sigue siendo el mismo en el tiempo. Y este Dios que no cambia, que sigue siendo en el mismo para siempre, ese Dios va a responder conforme a lo que en su palabra él ya ha dicho que va a hacer. La libertad del Señor sobre su pueblo, aún en prisiones, es una consecuencia de lo que Él ha dicho que va a ocurrir en el tiempo que Él haya determinado. Para que publique en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir al Señor. La liberación presente se acercaría. La liberación presente
de que estas personas serían libertadas de la cautividad en Babilonia. Pero también nos muestra, y podemos pensar nosotros, aunque no sea algo tan directamente aquí dicho, pero podemos pensar nosotros también en nuestra liberación. Cuando el Señor nos liberó a nosotros de nuestra cautividad, de nuestros pecados, de las prisiones en las que nosotros nos encontrábamos. Pero también podemos pensar nosotros en la alabanza presente y futura para esta persona, que está alabando al Señor, como aquí dice, cuando los pueblos y los reinos se congregan en uno para servir al Señor, cuando hay alabanza en Jerusalén. El pueblo alabará al Señor porque Él los ha libertado. Y algún día, mis hermanos, nosotros en una alabanza futura también estaremos alabando al Cordero que inmolado fue para libertarnos a nosotros. Al igual que el salmista, nosotros podemos y debemos confiar en que Dios y su palabra permanecen para siempre. Nosotros podemos confiar, mis hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a vernos como realmente no somos. Tendemos a vernos como personas sólidas. Pero nosotros hemos visto, mis hermanos, que nosotros, más que ser sólidos, somos inestables. En nuestro transitar en este mundo, nosotros somos inestables. Y en cambio, el único que permanece para siempre es nuestro inmutable Dios. Así que nosotros deberíamos entonces considerar cuán necesitados estamos de este Dios inmutable. Y es por eso, mis hermanos, la importancia de este tercer y último encabezado, la necesidad del hombre del Dios inmutable. Versículos 23 al 28. El salmista une ahora, a manera de recapitulación, las dos ideas anteriores: su situación inestable como hombre y la inmutabilidad de Dios. Por tal razón, él vuelve a expresar lo mismo. En el versículo 23 y 24 él dice: Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación de generaciones son tus años. Él vuelve a tomar la idea que había dicho en el principio, de cómo es él, de cómo se siente afligido, para volver a recordar, para volver ahora a mostrar la necesidad que tiene de Dios. Nosotros, en el camino de nuestra vida, en el tránsito de esta tierra, vivimos circunstancias que nos debilitan. Lo único que tenemos, mis hermanos, que es firme, es a nuestro Dios, al único, mis hermanos, que es eterno, al que por generación de generación son sus años, al que ha estado con todos los hombres que han pisado este planeta y con el resto que falten por pisarlo, al único que conoce a todos por su nombre y por sus obras, al único y sabio Dios. Nosotros, mis hermanos, somos transitorios en este mundo, pero nuestro Dios no. Y es a Él a quien nosotros debemos buscar para que nuestras vidas sean sostenidas en Él. No tenemos otra cosa tan firme en la cual sostener nuestra vida. Solamente nuestro Dios es la roca. La misma palabra nos dice en Deuteronomio 32:4, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y Él es recto. Mis hermanos, ni siquiera el diamante, que es el mineral con la más alta dureza del mundo, y por cierto con un alto valor económico, ni siquiera el diamante podrá realmente ser el sostén que necesita tu vida. Necesitamos es a Dios, el único que verdaderamente es inmutable, el Dios que desde el principio fundó la tierra y los cielos, que son las obras de sus manos. Como dice el versículo 26, esos cielos y esa tierra podrían llegar a perecer, mas el Señor permanecerá. Todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Es nuestro Dios, mis hermanos, quien es desde el principio, quien es el creador de todas las cosas. Todas son obras de sus manos. Y ni siquiera el material más duro sobre la tierra podrá permanecer para siempre, ni el peñasco más imponente sobre la tierra, ni el monte más grande, ni la llanura más extensa, ni el mar más profundo, ni el árbol más alto, ni el animal más fuerte, ni el hombre más inteligente, ni la mujer más poderosa. Ninguna cosa creada podría permanecer si el Señor decide lo contrario. Antes perecerían estas cosas y Él seguiría permaneciendo. Entonces, mi hermano, ¿por qué tú y yo confiamos más en las cosas creadas que perecen que en el Dios que permanece para siempre? ¿Por qué? ¿En quién confías?
en aquel hombre que promete darte un dinero para inyectarle capital a tu negocio, en aquel hombre que promete ayudarte a que tus papeles entren para que puedas obtener tu casa, en aquella promesa que te dijeron de X cosa. ¿En qué confiamos nosotros? ¿Más en el Dios que promete y que sabemos que nunca va a cambiar? ¿O terminamos confiando más en las cosas creadas antes que en el Creador? Mi hermano, por más que algo luzca como poderoso, no confíes en esa estabilidad, el único inmutable Dios. Por eso el salmista termina con estas palabras: pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de ti. Mis hermanos, lo que el salmista está expresando aquí es una doxología. Y yo sé que ustedes y yo hemos escuchado la palabra doxología y muchas veces no sabemos qué significa. El término doxología se usa para indicar la propiedad de dar gloria a Dios, que es lo que se hace aquí. Es darle gloria al Señor. ¿Por qué? Porque corresponde con la respuesta final a la duda que manifestó el salmista al principio. El salmista al principio dice, como si Dios no estuviera con él se siente altamente afligido, y esta es la respuesta de alabanza final de él. ¿Qué dice él? Tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Yo siento que me estoy acabando, siento que los años, el tiempo no tiene sentido para mí, pero tú eres el mismo, tus años no acabarán. Esto funciona, mis hermanos, como un enlace entre lo que él ve como perdido y lo que ahora él ve como recibido. Funciona como un enlace entre lo que él considera una desgracia y ahora él termina viendo esto como una bendición, porque en medio de su lamento, en medio de su dolor, el Señor está allí, permaneciendo allí el santo Dios. Mis hermanos, nosotros pudiéramos terminar con este texto aquí justamente ahora, pero no le estaríamos dando justicia al texto, porque este texto, mis hermanos, la parte final, es empleada en el Nuevo Testamento para mostrarnos a Jesús. Y no seríamos siendo justos si nosotros simplemente cerráramos allí sin ver la consideración que se hace acerca de Jesús en esto. Y esto tiene sentido, porque como lo hemos dicho muchas veces, la misma Escritura nos lo dice, que toda la Escritura nos habla acerca de Jesús. Cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, el autor de dicha carta quiere informar a las audiencias sobre quién es Jesús. Y él inicia diciéndoles que Él es Dios, que Él viene de Dios, que Él menciona que Él es el resplandor de la gloria de Dios, pero luego empieza a mostrar que Jesús es superior a muchas cosas. Y Él empieza a decir que Jesús es superior a los ángeles. Y cuando Él empieza a decir que Jesús es superior a los ángeles, Él dice, mira, el Señor dice de los ángeles esto, pero mira de lo que dice su Hijo. Y empieza a tomar varios textos del Antiguo Testamento para mostrar lo que el Dios el Padre dice de Dios el Hijo, de Jesús. Y uno de estos textos es este, cuando se nos dice, desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. ¿Quién llegaría a pensar simplemente al leer este salmo que hablaba acerca de Jesús? Mis hermanos, a Jesús jamás las circunstancias lo cambiaron. En cambio nosotros sí que somos cambiados por ellas. Ahora, mi hermano, piensa que quizás ese sea el propósito de las circunstancias que están viviendo. Que estás viviendo tú, que estás viviendo tu familia. Las circunstancias, no, el sentido quizás no es que si te cambiaron el ánimo, quizás ese no es el problema, como hemos dicho. Lo que no debe cambiarte es tu obediencia al Señor. Nosotros deberíamos, que si estas circunstancias llegan a nuestras vidas, lo que deberíamos pensar es que estas nos van a cambiar, pero no cambiar nuestra obediencia, como he dicho, sino que deben cambiar nuestro carácter, a que nosotros empecemos a menguar y empecemos a crecer conforme a la estatura del varón perfecto. Esta es una de las razones del por qué nosotros necesitamos predicarnos el Evangelio, porque somos tan rápidos en cambiar de estados emocionales y no querer obedecer al Señor. Y se nos manda a hacer su voluntad, ya sea que estés alegre o sea que estés triste. Nosotros, hermanos, necesitamos de ese Cristo que aquí se menciona. Necesitamos recordarnos el Evangelio y predicarnos.
porque este nos motiva a ver a Jesús, quien cumplió perfectamente con hacer la voluntad del Padre. Necesitamos el Evangelio al mismo tiempo porque nos dice que si tú y yo fallamos en estas cosas, tenemos a aquel que es el mediador entre Dios y los hombres, y entonces yo me acerco confiadamente ante su trono de gracia y recibo de él misericordia. Necesitamos el Evangelio porque somos personas en proceso de santificación, somos obras en construcción. En esta circunstancia nosotros las necesitamos a veces para cambiar, no de ánimo, no de obediencia, sino para cambiar en ser semejantes a aquel que murió por nosotros. Nosotros necesitamos el Evangelio, porque el único que puede ser llamado yo soy es Él. Nosotros aún no somos. Seguimos en camino de perfección hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús. Por eso, mi hermano, mi amigo que estás acá, que sufres igual o quizás peor que el salmista. Tú que estás aquí, hermano, que quizás en tu situación te sientes peor que este hombre, no esperes más. Ve a Jesús. Ve a Jesús. Si eres un creyente, ve a Jesús y pon tu carga en Él. Descansa en sus promesas que nos dicen que Él aligera nuestra carga. Que si se nos fue dado Jesús, ¿cómo no nos serán dadas juntamente con Él todas las cosas? Descansa en que el sufrimiento es a nosotros el fuego por el que nuestra fe es probada y por el que el Señor nos perfecciona. Descansa en el hecho de que Él está obrando en tu santificación, en hacerte como Jesús. Ve a Jesús, hermano. Pero si tú estás aquí y no te ves a ti mismo como un seguidor de Cristo, como un seguidor de Jesús, amigo, déjame decirte que tú necesitas de Él. Jesús dice de Él mismo ser el yo soy. Él dice, yo soy el buen pastor, el que da su vida por las ovejas. Y si tú, amigo mío, hoy oyes su voz, no te escondas de su voz, no te niegues a su voz. Él promete, siendo tu pastor, que las ovejas que a Él vienen, Él no las echa fuera. Ve a Cristo. Él es esa roca que jamás será removida. Pero cualquier otra cosa en la que tú quieras cimentar tu vida que no sea Él, no será más que un cimiento falso que te llevará a la perdición. Ve a Cristo, mi amigo. Ve ahora a Cristo.